Hola geniales, amantes de las voces graves, de las contraltos y de Diana Ankudinova, que canta tan divinamente como mal pronuncio yo el ruso. Ya sabes que en este canal, más que reaccionar modo ¡oh, lloro!, nosotros nos dedicamos a analizar la música y la voz porque me interesa que tú aprendas y que te diviertas. Claro, vamos allá. Estamos en vivo en San Petersburgo en lo que parece ser un concierto llamado Art of Hans Zimmer. Esta es la canción de Billie Eilish y su hermano Phineas para la película No Time to Die con el mismo nombre, en la cual yo aparezco cantando y luego te lo voy a mostrar. La cuerda siempre entrando después, director. Un pa. Qué bonito, le han puesto una reverb que se escucha celestial, súper envolvente. Ella está cantándolo con mucho aire en la voz y así todo no pierde el peso, el cuerpo de su voz de contralto, siempre con esa laringe baja, con todo ese espacio para que salga el aire, o sea, con las cuerdas bien separadas para que salga el aire. Qué bonito. El vibrato me encanta. ¡Ah! Eso me encanta cuando los cantantes hacen eso, que terminan de cantar la nota, pero se queda una colita de aire. Y se queda ese aire así. Lo he hecho súper técnico para que entiendan el efecto. Ella se ha mantenido bastante fiel a la intención de los compositores de la canción. Todo ese misterio, esa nostalgia. Esta es una película en que muere el héroe de la saga y todo eso está en la canción, está en la voz de Diana. Muy bien logrado, muy lindo. Me encanta el vibrato de Diana porque lo pone solo en momentos específicos y es un vibrato que no tiene una ondulación muy grande. Es súper bonito. Was I stupid to love you? Was I reckless? Todo este efecto del chirrido lo está haciendo todo dentro, ¿no? Lo está haciendo de una manera muy personal, hacia adentro, no hacia afuera. Como que se lo traga. Está cantando súper expresivo. Está pensando más en decir la letra y en transmitir la emoción que en cantar. Está interpretando. Ha llegado el estribillo y ella se ha mantenido con la misma intención. Ahora está usando el falsete. Antes estaba usando la voz, la breathy voice, la voz con mucho aire. Me gustan los portamentos que está haciendo, los mordentes, todos estos efectos de todas esas maneras de embarrar la melodía. Vi otra interpretación donde hacía más exagerado el glissando en ahora lo está haciendo con una distancia más corta y casi cuando va a salir de la palabra. Me ha gustado mucho eso. Yo aparezco cantando en esa película y también hice una versión de música cubana tradicional con este tema. ¿Se imaginan algo tan distinto que pueda coexistir? Chequéalo aquí porque es una locura. ¡Ay, sí!
Sí, sí, sí. Ay, te paré porque sí, tengo que parar por el copyright de YouTube, ustedes saben, los derechos de autor. No me gusta que haya entrado el drums. Me parece que rompe toda la magia. Ya esto es una opinión de gusto personal, no quiere decir que esté incorrecto. Ya, sí. My concern. Con la N de concern. Hizo ese efectico y nada rítmico ahí alando el tiempo. Me ha gustado muchísimo. El drums está como tun, tun, cha, chca, chca, chun, cha. Se me vuelve demasiado pop, se me aleja de va a morir el héroe, ¿sabes lo que te digo? Pero ella no se ha enterado y eso me encanta. Ella sigue commitment to the purpose. Ella está comprometida con la intención de la canción. Algo así, porque como está dentro de toda la masa orquestal, es difícil de diferenciar. Pero nos llega el dolor. Ha hecho el to learn, ese slide que se llama cuando lo haces en la guitarra, igualito que la guitarra, ese drag, ese arrastrar, to learn. Cuando lo llevas a la voz, tienes un montón de comas por las cuales pasar. Las comas son las que conforman el semitono. Entonces, ella está pasando por la cantidad de copas que haría una guitarra, to learn, que quizás una voz tendría otras decisiones. Uy, me ha encantado. ¿Cómo lo ha hecho? Vamos a irlo otra vez. Me ha encantado, ha sonado a esta guitarra americana, que ahora no me acuerdo el nombre, que se le pone el slide. ¡Qué lindo! Cuando rompen algunos pedacitos, lo que tú esperas del tiempo, me encanta, porque eso te genera más cercanía a ella, hace que sea más humana la interpretación. You are not on my side. Como que se atrasó un poquito para decirlo y luego lo recuperó. Eso le ha quedado súper lindo. Bueno, el drums le está dando durísimo, como casi todas las baterías, de verdad, señora, hay un cantante. Bueno, entonces ella dice, no, aquí yo soy la diva etérea, en mi nube, en mi magia, el letargo al que te lleva esta canción. Uy, letargo, qué palabra bonita. Aquí está sacando más la voz de pecho. Me cuesta entender lo que ha hecho ahí porque han entrado toda la sección de viento metal y me ha creado confusión. Siento como un reminiscente de los efectos de los cantantes eslavos en esa manera de hacer el glissando y al mismo tiempo ese trino que hace al final. Aire en la voz, Dios, esto parece tan sencillo de hacer, pero es tan difícil lograr esa calidad, esa cualidad de sonido, donde está la voz en el centro y a los lados tiene un ventilador y otro, así que parece una diosa que sale de un videoclip con un montón de nubes y un montón de aire, así. Pero ellas son las nubes y el aire. Ella es las nubes y el aire. ¡Qué lindo! El acorde característico que está en todas las canciones en el tema principal de James Bond. Ella lo hace todo tan para adentro, tiene como tanto colchón dentro de su voz. Ella viene como masterizada de estudio. Además que aquí el ingeniero de sonido ha hecho un trabajo maravilloso con su voz. Se oye en todas las suciedades de la laringe, se oye en todas las intenciones vocales.
Vi otra grabación donde el trabajo de sonido no era tan bueno, hay algunos cambios orquestales y también ella aquí está mucho mejor desde el punto de vista interpretativo. Quizás esta sea más actual, no lo sé. El saber interpretar cada frase, el sentido de la letra, súper bonito. Nada pretencioso, simplemente poniéndose al servicio de la música. Una cosa muy importante, este tema, No Time to Die, es el soundtrack principal de la película del mismo nombre, de la saga de James Bond lanzada en 2021, y hay una escena de la fiesta de uno de los malos, Spectre, donde está Ana de Armas, que es cubana igual que yo, y la cantante esa vestida de rojo que ves ahí en el fondo, esa soy yo. Y la canción se llama ¿Dónde estabas tú? Y la grabamos en Abbey Road Studio especialmente para esa película. Entonces, yo te quiero hacer un regalo, y es que ese track no se encuentra en la banda sonora porque luego que Hans Zimmer se sumara a la producción, que fue ya casi al final, anteriormente estaba otro compositor, Dan, que fue el que grabó con nosotros, pues quitaron ese tema de la banda sonora porque Hans Zimmer no lo compuso. Entonces no lo puedes encontrar en ningún lado, y yo tengo una toma del estudio. Yo la voy a poner ahí, ya que mucha gente me ha preguntado dónde pueden encontrar la canción. La canción no está en ningún lado y yo sé que esa es mi voz, y ahí te va el track. Te lo dejo aquí abajo en la descripción. Yo soy Jen Al, y si te suscribes a este canal eres genial.